La Revolución cubana fue un movimiento izquierdista encabezado por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista, quien llegó al poder el 10 de marzo de 1952 gracias a un golpe de Estado conocido como el Madrugazo. Causas: el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, la conflictividad socioeconómica, la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos, la tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal y la falta de sensibilidad ante los problemas sociales habían empezado durante el régimen de José Miguel Gómez, y toda esta conflictividad se agudizó durante el régimen de Batista. Los lazos entre el régimen de Batista y los intereses económicos norteamericanos eran muy fuertes. La Habana era lugar de diversión para los norteamericanos. En 1958 había en Cuba más prostitutas registradas que obreros mineros y 1,5 millones de cubanos sufría el desempleo total o parcial. En 1958 la mortalidad infantil se situaba en los 60 niños por cada 1,000 nacidos vivos. El analfabetismo era superior al 30% y la falta de viviendas asolaba a los habitantes de las ciudades. En el campo, los terratenientes explotaban despóticamente a una masa gigantesca de campesinos despojados y peones rurales. Las primeras confrontaciones vendrán de los estudiantes y la juventud pequeño-burguesa. Apoyándose en este sector, el entonces dirigente del Partido Ortodoxo, Fidel Castro, intentará provocar una insurrección asaltando el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Pese al fracaso, la repercusión de esta acción y el alegato de su defensa en el juicio conocido como "La historia me absorberá", hacen de Fidel una figura popular. Al poco tiempo conformará el movimiento 26 de julio. Esto los llevó a exiliarse a México. Los patriotas cubanos tuvieron una serie de problemas con el FBI, la policía cubana y mexicana. Mientras el movimiento 26 de julio preparaba su regreso a Cuba, organizó clubes patrióticos en Estados Unidos, con la finalidad de adquirir fondos y armas para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Al grupo de cubanos se agregó el médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, a quienes los cubanos les llamaban Che. En 1955, los trabajadores del azúcar en las ciudades de Santiago, Camagüey y Las Villas llevan adelante una violenta huelga reprimida por la dictadura. Los zafreros en breve tiempo pasaron de exigir salarios a gritar a viva voz: "Abajo el gobierno criminal". En 1957, una huelga general tiene epicentro en la ciudad de Santiago, tras el asesinato de Frank Pais, popular dirigente urbano del movimiento 26 de julio. Luego de derrotar el cerco militar sobre la Sierra Maestra a fines de 1958, las columnas del ejército rebelde dirigidas por Che Guevara y Camilo Cienfuegos propinan una fuerte derrota al ejército batistiano en el combate de Santa Clara, lo que acelera su descomposición. Una huelga general de 5 días posibilita la entrada de los insurgentes a La Habana en enero de 1959. Cuando esto pasa, el dictador Fulgencio Batista huye hacia Estados Unidos, dando inicio a la Revolución cubana. Una vez tomado el poder, los guerrilleros formaron un nuevo gobierno. El presidente fue Manuel Urrutia Yeo y el primer ministro José Emilio Cardona. Los ministros fueron Regio Botti, Rufo López, Roberto Agramonte, Armando Hart, Enrique Oltrusky, Luis Orlando Rodríguez, Osvaldo Dorticós, Manuel Ray, Faustino Pérez y Ernesto Guevara. Fidel Castro permanecía como comandante en jefe de las fuerzas. Se trataba de un gobierno moderado en el que coexistían diversas tendencias. El 17 de mayo de 1959, Fidel Castro firmó la prometida Ley de Reforma Agraria en la propia Sierra Maestra. Se crea el INRA, que se convertiría en el centro del poder del Estado cubano. Se abrió entonces un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes mal habidos que afectaron fuertemente a la clase alta y a algunas empresas estadounidenses, así como la de otros países.
Inicialmente, el gobierno revolucionario brindó indemnizaciones, pero en el caso de Estados Unidos no fueron aceptadas. Los cambios en la economía fueron acompañados por reformas en otras áreas, que buscaban transformar a la sociedad cubana. En ese sentido, el gobierno estableció dos áreas de prioridad: la educación y la salud. Se iniciaron campañas masivas de alfabetización, se crearon nuevas escuelas y universidades, creciendo notablemente el número de alumnos y maestros. En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la asistencia a toda la población. Se crearon nuevos hospitales y clínicas, así como también institutos de investigaciones médicas. Una nueva ley de alquileres redujo su valor en un 50%. Se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas. Se estableció la gratuidad de todos los servicios y el establecimiento de una ración de alimentos y vestimenta para cada uno de los cubanos. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. La presión de Estados Unidos, que apoyó en 1961 un frustrado intento de invasión de la isla, llevó a Castro a radicalizar sus posturas y a solicitar ayuda de la URSS, y aunque el desenlace de la llamada crisis de los misiles aseguró la pervivencia de la revolución, socavó también su independencia, dejando al país alineado en la órbita soviética. Con el apoyo de la Unión Soviética y del bloque socialista, y a costa de las libertades ciudadanas y de los sacrificios impuestos a la población, Fidel Castro pudo superar las inmensas dificultades que supuso el bloque estadounidense, y siguiendo los modelos de planificación comunista, logró reseñables avances sociales, si bien el desarrollo económico fue insuficiente. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, la subsidiada economía de la isla padeció una gravísima crisis. Pese a ello, la Cuba castrista figuró entre los pocos regímenes comunistas que sobrevivieron al derrumbe de la URSS. Con la salud debilitada, Fidel transfirió el poder a su hermano Raúl Castro en 2008. Por otra parte, el nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agraria, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía, y finalmente ministro de Industria. En aquellos años, Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. En la polémica económica que tuvo lugar en los inicios del nuevo régimen, se decantó por una interpretación original, creativa y no burocrática ni institucionalizada de los principios marxistas, buscando un camino para la independencia real de Cuba. Se esforzó por la industrialización del país, ligándolo a la ayuda de la Unión Soviética. Una vez fracasado el intento de invasión de la isla por Estados Unidos, y clarificando el carácter socialista de la Revolución cubana. Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido de que solo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. El 9 de octubre de 1967 falleció a los 39 años de edad. La causa de su muerte es herida por arma de fuego en el combate de Quebrada del Churo, Bolivia.